Hola queridos amigos, bienvenidos a este cuarto episodio ya de este mini podcast que estamos realizando bajo el marco de Semana Santa, Marcas de Cristo. Ha sido muy especial cada uno de los episodios y hoy día por supuesto no es la excepción. Así que estamos tristes pero contentos a la vez de poder tener esta temática, y hoy día también no me encuentro sola, como ya han sido los episodios anteriores. También nos ha acompañado nuestro amigo Mario, entonces aquí está con nosotros de nuevo. Hola, ¿cómo Hola, estás? yo feliz, gracias por aguantarme Muchas y por la gracias por la invitación. Muchas disposición, gracias. por venir. Han sido arduas las grabaciones de mañana, de tarde, ¿cierto? Así que ahí estamos muy contentos de que pueda acompañarnos y muchas gracias por el tiempo, por la disposición. Hoy día tenemos una temática que quisimos titular Si hubiese estado allí. Bueno, hemos un poco seguido, quizás en los dos últimos capítulos, lo que pasó con Jesús allí en su última etapa, digamos, en su ministerio en el paso por aquí, por la tierra. Y quisimos titularlo Si hubiese estado allí, porque vamos a hablar de ese momento especial en el cual Jesús fue juzgado y comienza, digamos, ese Vía Crucis, ese momento tan difícil de su paso por aquí, por la tierra. ¿Algún episodio doloroso de su vida que pudiera De mi compartir, vida, si es que se puede? sí, bueno, tengo que dar gracias a Dios que no tengo mucho más allá de dolor de muela y cosas así. Pero Es duro igual, es sí, duro. también es fuerte. También tuve una vesícula que al final me tuvieron que sacar porque estaba ya reventada completamente y con hartos dolores. Pero recuerdo un momento en que todavía no cumplíamos un año de casados con Erma y vivíamos en Puerto Montt. Y yo salí para hacer un campamento con jóvenes, con adolescentes, a una isla que está cerca en el lago Ranco, acá cerca de Valdivia, para quienes conocen la zona, un saludito a los amigos de por ahí de Futrono, de esa zona. Y no tenía cómo regresar a la hora que yo quisiera porque habían horarios de barcaza. Una barcaza. Mi esposita estaba embarazada y me llega la noticia de que había perdido el bebé. Y entonces fue muy doloroso no solo poder acompañar a mi esposa ahí. Esa noche yo, si hubiese... Además, usted estaba lejos de ella. Sí, pues estábamos a ver 2 horas y media más o menos de ella, y en una isla que no tenía cómo salir. Porque si hubiese tenido cómo salir, Claro, tomo el auto y en 2 horas en el vehículo estamos allá. Pero yo tuve que esperar hasta la mañana siguiente, 6 de la mañana, donde llegaba la barcaza, para poder tomar la barcaza, trasladarme. La verdad que eso fue muy doloroso, no poder acompañar a Erma cuando ella se sintió probablemente muy, muy frágil, muy triste. Eso creo yo que uno de los momentos dolorosos que nos ha tocado vivir juntos ahora. Quizás cuando más niño perdí un hermano que fue atropellado, mayor que yo. Él tenía 6, yo tenía 4 años. Y también lo único que recuerdo de mi hermano es el momento de su accidente, porque yo estaba con él ahí. No recuerdo más de él. Se cuentan historias, pero yo no tengo memoria de eso. Solo tengo memoria del momento en cuando fue atropellado y falleció. Quizás serían momentos muy dolorosos, pero como fueron... Eso ocurrió cuando era niño. Claro, La no verdad fue que tan... no lo tengo asociado con sentimientos necesariamente de tristeza, pero las imágenes están en mi mente, ¿no? Y cuestionamientos, quizás, o sea, bueno, nosotros entendemos que la voluntad de Dios quizá a veces es mucho más, es inentendible para nosotros, es superior a nuestros pensamientos, a nuestros planes, pero a veces uno tiende a cuestionar igual cuáles son sus decisiones, por qué, o quizás hubo de su parte cuando se enteró de eso, algo de eso. Bueno, sí, uno siempre pregunta, Señor, ¿cuál es tu plan y por qué permites, no? Etcétera. Sin embargo, yo doy gracias a Dios porque Él ha permitido que rápido vuelvan a nuestra mente las promesas del Señor, la confianza de que Él tiene un plan y que Él no se equivoca, que Él no llega tarde, no es que, se me olvidó, justo no vi tu mail, tu mensaje, tu oración se me Te dejo en traspapeló. visto. Claro, sabemos que Dios está al control de todo y si ha permitido cosas, aun cuando para nosotros es doloroso, podemos tener la tranquilidad, la confianza, esa confianza, esa paz que se puede mezclar con el dolor, ¿no? Es una mezcla media rara, ¿no?
pero en la certeza de que Él está al control y que Él tiene un plan. Y saber eso ya da cierta tranquilidad. Ajá. Bueno, yo creo que la mayoría de los que nos escuchan han visto Comunidad 316. No sé si son parte de nuestra comunidad en redes sociales. Hace un tiempo, más o menos un mes, ayer o antes de ayer, creo que se cumplió un poco más, quizá casi un mes y medio, 2 meses, no sé en realidad cuánto. Tuvimos el lamentable fallecimiento de uno de los conductores de Comunidad 316 que estudiaba en la UNACH, era un joven misionero muy activo dentro de la iglesia y fue de una manera muy trágica, muy rápida, inesperada, por supuesto. Claro. Y quizás para mí sí fue como, bueno, Señor, ¿qué pasó? O sea, porque es muy inexplicable, o sea, la forma fue muy dura y bueno, luego ver en el funeral que había tanta gente, no solo allí en la universidad, sino que tanta gente conectada viendo, entonces de seguro él debe haber impactado, debe haber dejado una pequeña semillita en cada una de las personas que tenían interés de estar allí en ese momento. Y vienen los cuestionamientos y a veces cuando uno sufre, no sé, he escuchado muchas veces que dicen, bueno, ¿y dónde está Dios cuando los niños sufren? ¿Dónde está Dios cuando el inocente muere? Y hace un tiempo leí un libro que se llama El lado oscuro del Evangelio. Yeah. Uno pudiese pensar que quizás, ¿qué dice? Claro. Pero habla de este lado B, que es el sufrimiento del cristiano y que muchas veces pensamos en que el cristianismo es color de rosa, pero no es así. Y pareciera que está más acentuada al otro lado, al dolor, a la tristeza, a quizás momentos difíciles dentro de la vida. Y ese libro habla de identificar nuestro dolor con el dolor de Jesús. Cuando alguien vive lo mismo que yo siento que uno ve de distintas formas a esa persona, quizás sin siquiera conocerla. No sé, alguien que está enfermo y otra persona tiene la misma enfermedad que uno se compadece, tiene un sentimiento, empatía, claro, una empatía distinta con aquella persona, sin necesidad de conocerla, sin necesidad de quizás cruzar palabras. Y creo que es quizás un poco de lo que vamos a hablar hoy, del padecimiento que tuvo Jesús. Y me parece muy lindo verlo de aquella forma, que nuestro dolor, cualquier tipo de dolor, ya sea que hayamos pasado en nuestra vida, podemos encontrarlo en la vida de Jesús. Y eso yo creo que sin duda, después de que leí ese libro, me hizo verlo de otra manera. Bueno, estaba en ese proceso, estaba en un momento emocional un poco difícil. Y claro, comencé a leer, identifiqué ciertas partes en donde quizás Jesús padeció muchísimo, claro, más de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y yo como que me estremece el corazón y la mente decir, o sea, loca, tranquila, o sea, no es nada. Entonces podemos abrir quizás la Biblia, en Mateo 27 y comenzar a comentar acerca de este proceso difícil que creo que me cuesta mucho hablar. Mira, yo pensaba cuando tú hablabas, Nicole, en la razón del por qué Jesús tuvo que sufrir tanto. Y hoy día cuando vemos el sufrimiento del ser humano, vemos a tanta gente, porque no solo sufren los creyentes, sufre todo el mundo. Todo el mundo llora. Solo que ahora yo puedo tener, al ser cristiano, al tener a Cristo en mi corazón, puedo tener una esperanza de un reencuentro, inclusive si perdimos algún ser amado que fallece, o la seguridad, como te decía hace un momento, de que hay un plan, de que hay un propósito detrás. Puede que yo no conozca los detalles del plan, pero si confío, mi confianza está puesta en Dios y Él tiene un plan, entonces ya duermo tranquilo, ¿no? Por eso que el salmista decía, en paz me acostaré y en paz dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Es decir, confiamos en que Él está al control. Esa empatía de Cristo, ¿no? De ahora que Él siente por nosotros, al saber y examinar su sufrimiento, repasar esa vía dolorosa, el maltrato que recibió, nos da la seguridad, aun cuando nuestro corazón se conduele, ¿no? Al ver el sufrimiento de Cristo, no podemos quedar ajenos a ese dolor.
Sin embargo, también recordar que, bueno, esa experiencia de Cristo era necesaria para que nosotros hoy día entendiésemos que Él nos entiende, comprendiésemos que Él se puso en nuestro lugar, que si a mí me duele, si tengo una pena, si hay una decepción de alguien que prometió fidelidad y amor y me engaña, bueno, Él también vivió eso, esa angustia del corazón al ver a su amigo que le decía, mi vida doy por ti, pero entre los soldados y la muchedumbre aquella noche allí cerca del patio de Anás, Pedro diciendo no le conozco y cambiando su forma de hablar con grosería, todo eso. Cristo también sufrió por eso. Y ahora cuando a mí me toca a lo mejor sufrir, yo puedo tener la seguridad de que hay alguien que me entiende, hay alguien que me conoce. Y esto es lo grandioso de Cristo, ¿sabes, Nicole? Que Jesús es un Salvador completo. No hay otro. No hay otro que tenga en Él todo lo que en Él se suma. Una naturaleza divina, que significa que todo lo puede, todo lo sabe, nada se le escapa a su conocimiento y nada le es imposible, pero por otro lado es completamente hombre, es decir, conoce nuestro dolor, entiende nuestro dolor, porque Él también lo experimentó. Hablábamos en el capítulo anterior de la tentación. Bueno, Él fue tentado en todo, por lo tanto sabe la lucha, sabe lo que significa el enfrentar la tentación y trabajar, ¿cierto?, tomado de su mano para salir airoso, como Él se tomó de la mano de su Padre. Siento que mirar en estos días en que estamos recordando la pasión de Cristo, su sacrificio, mirarlo así como aquel que sufrió, pero por lo tanto ahora ese dolor, aun cuando duele el saber que yo fui parte, yo fui culpable, yo soy responsable de ese dolor, ahora ese dolor lo hace a Él más grande para mí. Ahora lo hace más cercano para mí y Él entiende lo que yo estoy viviendo. Claro, eso es importante, más cercano para mí, no Claro. es un Dios ajeno, Sí. no es alguien que no le interesó, o sea, quizás podría haber pasado, digamos, pasado por esta tierra sin haber tenido que padecer de esa manera, quizás hubiese habido otra forma, pero era necesario para Así eso, es. para que nosotros lo sintiéramos más cerca de nosotros y pudiéramos refugiarnos en Él de una manera distinta al ver que Él padeció de alguna manera lo mismo. Vamos a leer ahí en Mateo 27, a partir del versículo 15. Dice, ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Qué loco esa costumbre. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilatos les dijo, ¿a quién quieren que les suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, sea crucificado. Quizás ahí voy a la temática de nuevo, al título de la temática. Si hubieses estado allí, ¿qué habríamos hecho? ¿Qué habríamos hecho nosotros? Difícil pregunta, ¿no? Yo creo que es fácil decir hoy día, no, yo habría estado de parte de Jesús, ¿no? Uh-huh. Pero como dicen por ahí, con guitarra es otra, Otra cosa. ¿cierto? Bueno, los apóstoles también lo dijeron, ¿no? Ellos también, Jesús les preguntó, los puso en la situación. Muchos se estaban yendo, muchos se estaban apartando porque estaba siendo difícil la carga de seguir a Jesús. Hay un precio que se paga por seguir a Jesús. A veces ese precio tiene que ver con que las amistades que tenemos ya no quieren estar con nosotros. A lo mejor hay familias de pronto que nos dan la espalda por causa de que hemos aceptado a Jesús. Tantas historias, ¿no? De gente que inclusive en su momento murieron, dieron su vida por causa por no renunciar al nombre de Cristo. Hay un precio por pagar, de pagar, ¿cierto? Por seguir a Jesús. Y Jesús los puso a los apóstoles en una situación. Y muchos se van a escandalizar, muchos se van a horrorizar, muchos se van a avergonzar de mí y la declaración de ellos fue, Señor,
No, nosotros vamos a seguir acá. Voy a todo. Y hubo uno más, ¿no? Pedro, que llega a decir, Señor, y aunque todo esto se escandalice, yo tengo clara la película. A mí no me va a pasar. Tú eres mi Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Salvador, y yo de ti no me escandalizo ni me avergüenzo nunca. Y resulta que esa misma noche estaba negándolo frente a las personas que lo reconocían como un amigo de Jesús. Eh, yo creo que el ponernos en el lugar de qué habríamos hecho nosotros si hubiéramos estado allí. Yo tengo temor, yo siento la verdad que, aunque me hubiese gustado vivir los tiempos de Cristo, sin duda, yo doy gracias a Dios que me permitió No nos vivir tocó, no en nos esta tocó. época. Sí. Lo que yo te comentaba a lo mejor en el primer capítulo, al mencionar de que el Señor llamó primero a mis padres al Evangelio, antes que yo naciera, antes que ellos se casaran inclusive, porque a lo mejor si yo hubiese nacido en una familia no cristiana, conociéndome yo, probablemente me habría sido muy Más difícil difícil. el aceptar a Cristo, el tener una vida, entregarle mi vida a Jesús. Yo siento que yo agradezco al Señor no haber tenido que enfrentar ese momento, porque me asusta la idea de estar dentro del grupo que le grita a Pilato, crucifícalo. Cuando Pilato pregunta, ¿a quién suelto? La intención de Pilato era concreta, era muy clara, él lo declaró. Él interrogó a Jesús y le dijo, en este hombre yo no encuentro nada malo. Ujú. No Bueno, hay y nada que leímos que su culpar. esposa igual le advirtió. Pilato estaba como yendo en contra de su conciencia por un tema político, ¿no? Porque algunos le gritaban, si tú, este se hace rey y nosotros tenemos como rey solo al César, y si tú estás a favor de él, estás en contra del César. Y él era como un embajador del César allí, ¿cierto? De Roma. Por lo tanto, era un tema, chuata, aquí tenemos que quedar bien parados políticamente. Ujú. Y su conciencia comenzó a ser pisoteada en su corazón. Y entonces el Señor le manda una ayudita, ¿no? A través de un encuentro que tuvo con su esposa en un sueño. Y el sueño de la esposa fue increíble, ¿no? Porque de alguna forma ella llega al convencimiento, sin haberlo visto a Jesús, el convencimiento de que Jesús era un hombre justo. Y él vio la injusticia que se estaba haciendo con él y lo que iba a pasar con él. Y entonces le manda el mensajito a Pilato, oye, no tengan nada que ver con este justo, porque mucho he padecido en sueño por causa de él. Sin embargo, Pilato hace la pregunta con la intención de quedar bien parado ante la multitud. No ser el De, culpable. y claro, toma el lavatorio, lava sus manos como diciendo, inocente, yo soy de esta sangre, un inocente, valga la redundancia, pero finalmente él era el culpable porque él tuvo, y se lo dijo a Jesús en algún momento, yo tengo poder para liberarte o para crucificarte, para condenarte a muerte. Porque quería que Jesús se defendiera y llama la atención eso, ¿no? Jesús no abría su boca, respondía solamente cuando en algún momento el sumo sacerdote le preguntó invocando al Altísimo. Entonces Jesús tuvo que responder, pero si no guardaba silencio como cumpliendo la profecía, ¿no? Como cordero fue Fue llevado llevado al al matadero. matadero, no abrió su boca, enmudeció, etcétera. Eh, Respondiendo a tu pregunta, yo siento que yo doy gracias a Dios que no me tocó estar allí. Tengo mis dudas respecto de en qué posición habría estado, Ajá, honestamente. para mí, o sea, por duro que suene, yo creo que es muy claro. Yo creo que si hubiese sido o sea, siempre que pienso en la situación, lo mismo que con el pueblo de Israel, digo, este pueblo porfiado, porque era así, si veía que le caía el maná, si veía todo, como si veían las cosas que Dios hacía por ellos igual. Y claro, y en ese aspecto soy muy juiciosa de decir, no, pucha, siempre me da un poco de rabia leer las historias. Pero claro, si yo hubiese estado ahí, quizás hubiese sido exactamente igual, exactamente igual. Y desde un tiempo a esta parte me he encargado de trabajar haciendo una introspección interna, de Sí, decir, no, pues yo sí, yo soy, ¿en dónde está el error mío? ¿En dónde? Entonces, quizás a veces me convertí un poco juiciosa conmigo misma y yo creo que si yo hubiese sido parte de aquello, me, me, me identifico con una hija muy
en comunidad, por decirlo así. Si la comunidad va a decir esto y yo tengo una opinión distinta, me la guardo por el miedo de qué van a decir o quizás evitar el conflicto a toda costa, Claro. que eso es algo que he tenido que trabajar porque me cuesta mucho decir que no, imponer una idea mía por sobre la del resto, por lo mismo, por evitar conflicto a toda costa. Entonces, bueno, eso está bien igual, pero no en todas las ocasiones uno puede permitir todo lo que... Hay cosas en las que uno que puede ceder, ¿no? Ajá, Pero cuando se trata de algunos valores o principios, claro. ya ahí es más complejo, ¿no? Entonces yo creo que quizás me habría dejado llevar por la multitud y eso igual me entristece porque quizás en el fondo digo, no, quizás no habría sido así, pero yo creo que sí. Y ahí quizás tengo otra aseveración que yo no sé si en realidad es correcta o no, pero me cuesta mucho pensar en que hablamos del sacrificio de Jesús así como así tan livianamente. No, Jesús murió por nosotros, Jesús derramó su sangre por nosotros. Y me gusta ser un poco más dura en cuanto a decir, mis pecados, mi culpa, mis transgresiones crucificaron a Jesús. No sé si comparte Sí, aquella aseveración. mira, a propósito de eso, yo quiero compartirte un ejercicio que yo a veces le digo a mis hermanos en la iglesia que lo hagan, que tiene que ver con Isaías capítulo 53. Para los amigos que nos escuchan, Isaías 53 es un capítulo donde el profeta habla sobre el sufrimiento de Cristo, el siervo sufriente. Y claro, en los términos en que está escrito, es como que Él sufrió, Él llevó nuestras enfermedades, por nosotros le tuvimos por azotado y herido, pero el ejercicio, solamente quizás a lo mejor leer un par de textos para explicar lo que tú estás señalando, que me parece muy lindo y muy sano hacerlo, porque finalmente yo soy responsable de su muerte, si Él murió por mí, Él murió por mi causa, por mi pecado, Él pagó el precio de mi libertad, de mi salvación. Por lo tanto, el mirar la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo distante, como que, uy, qué pena cómo sufrió Él, y no vincularlo con mi salvación y con mi persona, con mi nombre, es no entender por qué Cristo murió. Entonces, mira lo que dice Isaías 53, por ejemplo, el versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora mira, leamos este mismo texto, pero haciendo el ejercicio que más o menos tú hacías alusión. Ahora, leámoslo de manera personal, soy yo. Ya no somos nosotros, sino que soy yo. Lo desprecié y lo deseché entre los hombres. Fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, y escondí de él el rostro, lo menosprecié y no lo estimé. Ahora, sigue leyendo todo el Isaías 53, que habla sobre el sacrificio de Cristo, y hazlo personal, es decir, fui yo el que puso la corona de espinas sobre su cabeza. Porque el ser humano que estaba allí también me estaba representando a mí, porque Cristo moría por toda la humanidad. Hacerlo más personal me parece que pudiera cobrar un sentido un poco más real, más concreto en cuanto a la salvación y al amor ahora que brota de gratitud también en nuestro corazón hacia aquel que entregó su vida por nosotros. Me parece que lo que tú mencionas no solo no es que no esté bien, digamos, es necesario. Es necesario hacerlo personal. Me queda así como esa inquietud que quizás de aclarar, o sea, no quisiera que el sentimiento de culpa fuera el que prevaleciera en cada uno de nosotros al pensar y al hacer este análisis, pero sí el hecho de que te impacte, o sea, que te genere algo. No es el sentimiento de culpa, pero ¿cómo mantenernos de la misma manera? O cómo no dedicarle un tiempo, cómo no estar cerca de él, cómo no querer estar al lado de él si él sufrió todo esto por nosotros. O sea, que no sea lo que te embargue el sentimiento de culpa, de decir, pucha, por mi culpa, sino que... Claro. No, o sea, Él dio todo por mí, puso todo para mi salvación y entonces necesito estar con Él, necesito compartirle un tiempo, o sea... Pero mira, Nicole, el problema de la culpa es un problema si me quedo ahí, me estaciono en la culpa. Pero la culpa es un paso necesario para poder luego experimentar el arrepentimiento.
Entonces, si yo reconozco que fue mi culpa, fue mi pecado, fue por mí que Cristo sufrió, entonces ahora yo tengo la oportunidad, al darme cuenta de eso, al ser consciente de eso, tengo la oportunidad de decirle a Dios y a Jesús, Señor, perdón por mi pecado, porque por mi culpa tú fuiste crucificado, fue por mi pecado que tú tuviste que derramar tu sangre. Y del arrepentimiento yo llevo a la confesión, de la confesión obtengo el perdón y la paz. O sea, claro, si yo me quedo en la culpa, no, qué mal, porque triste, Ujú, pues ya finalmente lo que le pasó a Judas, ¿no? ujú. El sentimiento de culpa y no entender que había también inclusive para él, a pesar de ser un traidor, ¿cierto? Entre los apóstoles, entre los más cercanos de Cristo, había perdón también No para había él. salvación. Cristo estaba muriendo por todos. Si perdonó al ladrón de la cruz, ¿por qué no habría de perdonar a uno de sus apóstoles? Solo que él se quedó en la culpa. Si Judas hubiese reaccionado, hubiese entendido el amor de Cristo, el sentido de la cruz del Calvario, habría de la culpa pasado al arrepentimiento, a la confesión y luego a la dicha del perdón, al gozo. Gracias, Señor. Hoy día nos da pena. Lloramos a lo mejor al pensar en el dolor de Jesús, pero esa pena se confunde con la gratitud, porque sabemos que esa sangre derramada, ese dolor experimentado, es para dar a nosotros una oportunidad de vida nueva. Y yo con pena, pero doy gracias, con dolor en el corazón, pero es un sentido de paz y de tranquilidad, porque ese sacrificio cambió la historia para mí. Ujú. Y eso, no nos toque sin hacer cambios, Exacto, sin exacto. impactarnos, que eso es lo que más como que creo que el concepto está tan mañoseado, por decirle Ujú. de alguna manera. Todo el mundo, Jesús es nuestro Salvador, murió en la cruz, pero se dice con tanta liviandad. Inclusive da pena, ¿no? Porque a veces hasta bromas se hacen, chistes se hacen. Cuando estamos hablando de Dios, del Mm, creador del universo, Él es sublime, Él es santo. A veces el ser humano, lo, lo- el hecho de que a lo mejor haya tomado la naturaleza humana, nos hemos confundido y lo hemos hecho como un igual a nosotros. Y Cristo lejos está de ser igual que nosotros, ujú, po. Aun cuando tomó la naturaleza humana, Él es santo, Él es sublime, Él es el creador del universo, Él es Dios. Y yo soy una criatura, por lo tanto, por más que Él se quiso acercar y a través de su vida, su ministerio precioso, su predicación, su muerte en la cruz del Calvario, me abrazó con amor y me hizo uno, cierto, con Él, yo no puedo olvidar de que Él es soberano. ujú. Y a veces nosotros como que perdemos un poquito eso de, lo hacemos tan mío, tan amigo, que de pronto ya hasta el respeto le falta, pues, o sea, ya como que, como tú dices, como que, murió, hizo esto otro, mira, es el rey del universo entregando su vida por un pecador como yo, indigno, que no merece esa consideración, pero el amor de Jesús es tan grande, el amor de Dios, que nos permitió ese regalo precioso de poder tener en la cruz del Calvario a un Salvador que compró con su sangre mi perdón. Y hoy día yo tengo la seguridad de que, como hablábamos en conversaciones anteriores, si oro, si busco a Dios en oración para confesar, para pedir perdón, para tener paz, hay alguien que en el cielo alza sus manos y muestra sus marcas de las manos horadadas por los clavos en la cruz y dice, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Él intercede por mí ahora y el Padre, por los méritos de Cristo, por el sacrificio de Cristo, se compadece de este pecador y lo Ujú. perdona. Extraordinario. El Evangelio nos enseña eso y no hay motivo más grande para, para estar feliz, aun cuando dé pena el dolor y el sufrimiento de Cristo, pero a la vez es un motivo de gozo, De gozo. Ujú. a la vez es un motivo de gozo. No sé cómo se juntan esas dos cosas, Son ¿no? sentimientos Cómo encontrados. se concilian esas dos emociones o sentimientos, pero es así. Cristo dio su vida por nosotros y se enfrentó a la turba, lo compararon con un homicida, un ladrón como Barrabás,
le dieron a escoger a la gente y la gente escogió a Barrabás. Yo no sé qué habría pasado si yo hubiese estado allí, pero ciertamente el Señor sabe que mi corazón es débil. Tú hablabas un poquito antes de la empatía. Yo me acuerdo cuando nació mi hija mayor. Yo tengo 2 hijos, Camila y Benjamín. Cuando nació Camila, antes de eso, a mí me molestaba el llanto de un bebé. Yo estaba, no sé, en un salón, estaba en un hospital, en la iglesia inclusive, y escuchaba llorar a una guaguita, a un bebé. Y yo, ya, pónganle el tete a la guagua, decía yo a alguien que le haga callar la guagua. Pero cuando nació mi hija y ella lloraba, entonces pasó algo, no sé en qué momento fue, pero ahora yo escuchaba llorar en un hospital, en un salón, en el templo, cualquier lado, otra guagua, ya no sentía lo mismo que antes. Ahora era compasión. Oh, la guaguita, ¿qué le pasó? Ahora ya no era pónganle el tete a la guagua para que no llore. Ahora era mi pobrecita, O sea, algo pasó porque yo experimenté algo. Y ahora era el llanto de mi hija, a lo mejor lo que me traía a la mente, me evocaba, ¿cierto? Entonces, esa compasión. Ahora, Cristo y el Padre, viendo el sacrificio y el sufrimiento, el dolor de su Hijo, ahora cuando mira el nuestro, yo creo que se compadece de la misma forma, o más todavía, ¿no? Él llega a decir, ¿cierto? Si una madre se olvidara de su hijo, ¿cómo se va a olvidar una madre de su hijo? Se ve como algo difícil que pase, ¿no? Pero puede pasar. Pasa. Pero si pasara eso, si una madre se olvidara de su hijo, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Esas palabras lindas de Cristo y de nuestro Señor respecto del amor que tiene por nosotros es maravilloso. Por eso que Él tuvo que enfrentar y planificó el que tenía que ir a la cruz, aunque los apóstoles no lo querían. Hasta Satanás tampoco quería, porque se dio cuenta que la cruz era su perdición. Hasta ahí llegaba claro. Su reinado. Sin embargo, Él fue. Me gusta la idea, Nicole, de pensar de que no fue a la cruz porque los judíos lo rechazaron. No fue a la cruz porque los romanos lo crucificaron, porque los judíos no tenían la autoridad para hacerlo. Él fue a la cruz porque Él quiso. Él aceptó. Él fue a la cruz porque ese era el plan. Él se encarnó, tomó la naturaleza humana y vino a este mundo con ese objetivo. Por lo tanto, no es aquí que pobre Cristo, pobre Jesús y qué mal los hombres que lo mataron. Qué mal que hayan reaccionado así, pero aun cuando hubiesen reaccionado bien, Cristo habría tenido que ir a la cruz igual, porque era con sangre que debía pagarse la culpa del pecado nuestro, y ahí estaba Él para ofrecerse. Podemos seguir ahí, continuar con el relato. Recordamos que estamos leyendo ahí Mateo 27, vamos al versículo 27, dice. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata, y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, que arrodillándose delante de él le hacían burla, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para crucificarlo. Y cuando salían hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual lo obligaron a que llevara su cruz. Qué duro. Mira, esta parte de la historia es bien especial porque el que Simón de Cirene tuviera que ser obligado a llevar la cruz de Cristo al darse cuenta a los romanos que Cristo ya había sido azotado. El azote de los romanos era cruel. Desgarraba las carnes. Era una tortura en realidad. El profeta Isaías 53, ¿te acuerdas del capítulo anterior? Él va a decir que el sacrificio de Cristo lo desfiguraría de tal forma que ya no sería irreconocible. De tal forma fue desfigurado su parecer que no se halló en él ya hermosura. Es decir, tanto fue el dolor,
la angustia física, además de lo que llevaba en el corazón, ¿no? Por cargar el pecado de toda la humanidad y porque esto lo estaba separando de su Padre. Esa agonía que ya empezó la noche, ¿cierto?, anterior allí en el Getsemaní con gotas, sudor, ¿cierto?, gotas de sangre como sudor. Se sumaba todo este castigo físico y Jesús ya no podía cargar con la cruz que le pertenecía a Barrabás. Y como los judíos, los perlas estaban queriendo vivir y celebrar la Pascua, no podían tocarlo, porque había sido condenado a muerte. Si lo tocaban, no les era permitido participar de la ceremonia. Y fíjate que esa ceremonia tenía que ver con el Mesías. La Pascua tenía que ver con el Cordero, tenía que ver con la promesa de que Cristo vendría, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Y ellos no quisieron ayudar a Jesús, condenaron a Jesús, lo rechazaron, lo golpearon, lo abofetearon, lo abofeteamos, lo rechazamos. Porque queríamos, pero no lo queríamos tocar porque queríamos participar de la Pascua, una tremenda fiesta judía que conmemoraba la promesa de la venida de Cristo. Es como una contradicción muy heavy, muy grande que estaba pasando allí. Y es por eso que un varón como Simón de Cirene, que aparentemente él manifestó compasión, vio la escena, manifestó compasión. Y entonces los romanos lo tomaron y ya le dijeron, tú ayúdalo. Y Simón de Cirene tuvo el privilegio de cargar con Cristo la cruz que le pertenecía a él también. Era de Barrabás, pero también era de él, también era tuya, mía. Y Simón, siendo un gentil, un extranjero, no era judío, tuvo el privilegio de cargar esa cruz como representando quizás a todos aquellos que de alguna forma en algún momento habríamos de entender todo esto del sacrificio de Jesús y nuestro corazón se hubiese llenado de compasión. Si nuestro corazón se doliera por el sacrificio, porque fue por nuestra causa. Y bueno, ahí ya camino al Calvario, luego entonces, ¿no? Con la cruz pesada, debió ser terrible, la gente se mofaba, se reía. El sacrificio, el dolor de Jesús era tan fuerte que hay escritores que señalan que las caídas que Jesús tuvo en esa vía dolorosa, en ese caminar hacia el Gólgota, eran desmayos. No era simplemente tropiezos, se me acabaron las fuerzas, eran desmayos. Y fue en una de esas caídas cuando toman a Simón y le dicen, ya tú ayúdale, lleva la cruz de Cristo. Además, sabemos que la cruz estaba preparada para Barrabás, que era un hombre mucho más alto y probablemente fuerte. otra con textura física, pero aun cuando Cristo hubiese sido alto, él no vivió para fortalecer su cuerpo. Y todo el dolor infligido por los látigos romanos ya se estaba desangrando el Señor, y su dolor era físico, era muy fuerte, sumado al dolor del corazón, porque era su pueblo. Tú leías cierto, en los capítulos anteriores ese texto, a los suyos vino, Y los suyos no le recibieron. pero eran los suyos, eran sus familias, eran sus amigos, era el pueblo que él había escogido, era un pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra. Por lo tanto, cuando Juan escribe ese texto, lo hace con un sentido de pertenencia. Era lo suyo, le pertenecían, eran sus amigos, y estos lo habían condenado a muerte, y ahora, entre risas y burlas, lo acompañaban en su caminata hacia el Calvario. El relato sigue ahí diciendo, me cuesta leer. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos, echaron suertes, y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Le dieron de beber vino mezclado con hiel, y me imagino que él tenía mucha sed. Y no quiso, no lo quiso, lo rechazó. Y Era porque era una bebida que no solo lo iba a refrescar un poco, sino que de alguna forma también era una especie de pócima para mitigar un poco el dolor. Es decir, este fue un acto de bondad que él recibió.
pero él no quiso porque él no quería que nada, como algo, como una especie de analgésico, una bebida calmante, digámoslo así, ¿qué sería hoy día una manzanilla? No sé, Ujú. un dolor de guatita. Eh, Nada le quitara la claridad mental de que lo que él estaba haciendo era por la humanidad y que no renunciara. Porque él podía, frente a toda la multitud, había gente que a lo mejor esperaba con sus miradas, se cruzaban a lo mejor con él y todo el mundo esperaba. Inclusive dice que Judas esperaba que él se liberara de sus captores. Él lo entregó, pero esperando que la liberación de él como Mesías, con su poder divino, él esperaba algo extraordinario. Y cuando veía que no hacía nada, fue lo que de alguna forma llenó de culpa el corazón de Judas, ¿no? Y yo creo que en el caminar también hay gente que le gritaba, "Oh, ya, libérate". Estando en la cruz le decían, si eres hijo de Dios, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Eran gritos. Y él todavía tenía a lo mejor el peso de que si era débil en su mente, él podría haber llamado a legiones de ángeles que lo restauraran, Ujú. que lo rescataran, eliminaran a todos los que le estaban haciendo daño y eso habría ocurrido. Los ángeles del Señor habrían venido, él tenía el poder para liberarse, de bajar de la cruz si hubiese querido y evitar todo el sufrimiento y dolor. Por eso él no quiere esa bebida, porque él no quiere renunciar a, a su misión aquí en la tierra. Él había venido por amor a nosotros, había venido porque alguien tenía que pagar el precio de la cruz y de la sangre derramada por nuestro pecado. Y él, más allá de su dolor, de su angustia, de su cansancio, del quebrantamiento físico y del corazón, él nos amaba a nosotros, estaba pensando en nosotros. No voy a renunciar porque Mario tiene que ser salvo, porque Nicole tiene que ser salva. Si yo renuncio, si mi mente se debilita y hago algo que pare esto, se pierde Nicole, se Ujú. pierde Mario. Entonces, mira, el amor de Cristo allí pensando en nosotros, no queriendo detener su marcha, no queriendo renunciar en su ruta hacia la cruz del Calvario, tan solo por amor. A mí, la verdad que enternece mi corazón el saber que Él estaba pensando en mí y en toda la humanidad y rehúsa eso para, para no correr el riesgo de debilitarse en ese sentido. O sea, estaba dispuesto a ir con todo Sí, sin siquiera tener, o sea, porque quizás eso le hubiese generado algún tipo de alivio y claro. que de mal hubiese habido en eso. Ujú. Pero él necesitaba vivir todo de principio a fin sin Exactamente. perderse nada. Y quizá ese es un poco lo que viene a continuación es un poco el contexto y el título que enmarca esta semana que la iglesia ha titulado muy bien, Ujú. Marcas de Cristo. Sí. ¿Por qué marcas? ¿Por qué marcas? Bueno, yo creo que hay muchas razones, ¿no? Pero creo que principalmente nuestra mente en primer lugar se va al cuerpo de Cristo, a sus manos, a sus pies. Los romanos lo llevaron, él cargó junto con la ayuda de Simón de Cirene, subió esa colina que era conocida como el Gólgota, que significa la calavera, el Calvario, lo conocemos como por ese nombre. Llega ahí con la rudeza, con la crueldad típica de un soldado romano que habían sido formados para infringir dolor al condenado que iba a la muerte. Lo recuestan sobre un madero y comienzan a preparar los materiales para fijar su cuerpo a la cruz. Sus manos, sus pies debían ser horadadas, debían ser clavadas. Estoy pensando, a lo mejor aquí hay un martillo. Yo no sé si fue un martillo como este, quizás más grande, no lo sé. Me imagino que algo así debió ser. Pero yo imagino a Jesús. Hay una película, yo la mencioné en un capítulo anterior, porque yo creo que a muchos nos impactó mucho la escena cuando Jesús tienen que extender sus brazos, como probablemente el dueño de esa cruz que había sido liberado era más grande probablemente físicamente. Las manos de Cristo no alcanzaban al extenderse al lugar donde debía estar
la perforación con el clavo y lo estiran de tal forma que provoca probablemente desgarros, provoca dolor increíble y, y lo clavan a la cruz. Yo entrando leña hace algunos días atrás me clavé una astilla y oye, que duele, que duele. Imagínate que por tus se dice que se entiende que el clavo no fue en la palma de la mano, sino que fue aquí donde está no sé cómo se llama esta parte de la muñeca, porque el peso del cuerpo, si hubiese sido en la mano, probablemente habría desgarrado la No mano. lo hubiera resistido. No habría resistido el peso de su cuerpo. Por lo tanto, en la muñeca, aquí hay tendones, aquí hay muchas cosas que, además de la propia piel, ¿no? Que el clamar a la cruz. Y yo imagino ese sonido, yo imagino ese dolor, imagino la angustia de la gente que estaba allí. Allí cerquita estaba Juan, el que escribe también el Evangelio. Estaba su madre, la Virgen María. Estaba la otra María, la que había sido perdonada, ¿te acuerdas? Esa Ujú. mujer que había sido encontrada en el acto Fue de adúltera. adulterio. Estaban sus amigos más cercanos, pero estaba rodeado de mucha gente que eran curiosa. Estaban los sacerdotes, pero los romanos se encuentran allí. Y yo imagino, no sé si el clavar la cruz, las manos de Jesús a la cruz, el sonido, ¿cierto? El peso, oye, es pesadito este martillo. Mm. ¿Cómo habrá sido los clavos clavados? Y a lo mejor se escuchaba, retumbaba, y la gente que estaba allí en sus casas a lo mejor escuchaban desde la montaña el Salvador. Y su mamá viendo aquella escena. Estaba sufriendo todo eso simplemente para que tú y yo seamos salvos, para rescatarnos de aquel que se había declarado como el príncipe de este mundo, el dueño de las almas de la gente de este mundo. Pero él permitió que sus manos fueran clavadas, que sus pies fueran clavados. Esa cruz fue levantada. La historia dice que se debía hacer una perforación en la tierra, un hoyo, para que al levantar la cruz fuera puesto en ese hoyo, ¿cierto? Y no se cayera. Y luego no tener necesidad de poner algún tipo de vientos u otras Mm. cosas para mantenerla. Ese acto de levantar la cruz, ya Cristo con sus manos y sus pies clavadas, unidas al madero, y dejarlo caer en ese hoyo que estaba allí en la perforación de la tierra, el golpe desgarró de una forma, debió haber emitido un grito, probablemente un dolor tan intenso, todo su ser se estremeció. Era un dolor increíble, humano, no ha pasado otro ser humano que sin duda haya vivido lo mismo. Cristo vivió algo que nadie más vivió, por eso que puede entender, hoy día puede comprender al que sufre, al que pierde un bebé, al que Ujú. pierde un ser querido, al que pierde un miembro del cuerpo, al que está lleno de dolor a lo mejor allí en el hospital o en su lecho y está con dolores porque el cáncer lo está torturando y ya no hay ni morfina ni nada más que mitigue el dolor. No se compara todo ese dolor al sacrificio de Cristo. Por eso que podemos decir con propiedad, Nicole, Cristo entiende, conoce, Él sabe lo que significa el dolor. Por lo tanto, cuando nosotros le buscamos y le buscamos sabiendo que Él tomó nuestro lugar, el corazón de Cristo se enternece de una forma porque sabe lo que significa, no por teoría, por experiencia propia. Mm. Y yo encuentro que es extraordinario recordar ese Jesús, ese sacrificio maravilloso, su dolor, hoy día eh, transformando el sentimiento del ser humano en paz, en esperanza, la seguridad de la salvación, la dicha del perdón. Eh, no me queda más que decir Gracias. gracias, Ajá. simplemente gracias. Quisimos, bueno, tomar este tema y hablar un poco más en profundidad acerca del padecimiento de Jesús, por lo mismo, para profundizar y hacer que tenga el peso que en realidad merece, que amerita, que no sea algo así sencillo como decir Jesús murió por mí, o sea, sí,
Jesús murió por mí, por ti, por todos los que nos están escuchando, los que nos ven, pero le costó y fue muy duro, muy doloroso para Él. Y eso, ese dolor, esa entrega, esa muestra de amor que yo creo que nadie nunca va a hacer, o sea, obvio, nadie va a hacer eso por nosotros. Bueno, siempre dicen los papás que están dispuestos a dar la vida por sus hijos, pero yo no sé si en el momento sería de tal manera. Entonces, ese amor, esa entrega, ese sacrificio tal que hizo Jesús por nosotros no nos puede dejar sin accionar, sin hacer nada, sin transformar nada dentro de nosotros, sin al menos tocarnos la fibra ni digamos, remecernos. Y bueno, a pesar de lo triste y de lo doloroso que esto es, hay una buena noticia que yo ahí puse, la noticia más buena del mundo mundial. Que luego de este padecimiento, de este terrible padecimiento de Jesús, de Él derramar hasta la última gota de sangre por nosotros, bueno, entendemos que luego de esto vino su deceso. Él dijo: consumado es. Bueno, luego de sentirse muy afligido, de decir: Dios, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba cargando el peso del mundo, se sintió apartado del Padre, como bien mencionábamos, y falleció. La tierra se oscureció, creo que allí dicen las Escrituras, y bueno, estaba, yo creo que todo el mundo expectante a ver qué iba a pasar. No sé, me imagino que los discípulos deben haber dicho: bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Y la mejor noticia, la noticia más buena del mundo mundial, que decimos, al tercer día Jesús nos entregó la victoria. Cristo resucitó. Esa tumba está vacía. Amén. Y sabes que ahí hay un dolor, aunque es un día de victoria, hay una... esta es una de las preguntas que yo tengo para Jesús cuando podamos estar allí en una tarde tranquila en el cielo, ¿no? Porque Él anunció su resurrección muchas veces y de muchas formas. No solo Él lo hizo frente a ellos, sino que los profetas también anunciaban cómo habría de ser el ministerio de Cristo. Pero cuando Jesús resucitó, todos los que dijeron haber creído en Él, no estaban ahí. Se abrió la tumba, Jesús salió de la tumba, y afuera solamente había unos cuantos soldados que habían sido contratados para custodiar la tumba de Jesús, porque algunos se acordaron que Él había dicho que iba a resucitar. Inclusive, fíjate, se acordaron los que no creían en Él, los que eran sus enemigos, y dijeron: este dijo que iba a resucitar el tercer día, por lo tanto no sea que sus discípulos vengan, roben el cuerpo sin vida y nos engañen a todos diciendo que resucitó. Entonces pónganle una guardia, que nadie robe su cuerpo. Ellos se acordaron de la promesa de la resurrección, pero ni su madre, nadie de sus amigos. Cuando Jesús resucitó, miró, vio alrededor y pudiendo haber a lo mejor, o habiendo esperado encontrar una multitud de personas allí, dijeron: está bien, sufrimos contigo, te vimos morir en la cruz del Calvario, pero sabíamos que al tercer día iba a resucitar y aquí te esperamos. Pero no había nadie. Otro dolor en el corazón de Jesús, el saber que hoy día todavía hay mucha gente por los cuales Cristo murió, por los cuales Cristo resucitó, y con eso aseguró, tú dices, la victoria, ¿no? Un día de victoria, de felicidad, buenas nuevas. Todavía hay gente que no le cree. Todavía hay gente que dice: ¿y a mí qué? Yo siento que todavía es una oportunidad. En estos días que estamos recordando Semana Santa, siento que es una oportunidad para volver a pensar: si es que realmente Él murió por mí, entonces, ¿qué va a significar eso en mi vida hoy? No puede ser simplemente el recuerdo de un momento más de la historia de la humanidad. Tiene que representar algo para mí. Yo espero, tú me preguntabas al principio de algún dolor, yo te comenté del fallecimiento de mi hermano. Y yo puedo imaginar que muchos, si no todos, tenemos algún ser querido con el cual queremos reencontrarnos cuando Cristo venga. Y mi preocupación es que no le pase a mi hermano lo que le pasó a Jesús. Que Él salga de su tumba y no me encuentre. Que no encuentre a su familia, que no encuentre a sus padres, simplemente porque no le creímos a la promesa de Dios. Dios dijo: vendré otra vez. Resucitó para ir al cielo y luego prometiendo volver.
Y cuando venga, dijo, voy a reunir otra vez a la familia y los que creyeron en mí volverán a vivir. Y cuando esa tumba también se abra, Nicole, yo me pregunto, ¿cuántos papás, cuántos hijos, cuántos esposos, cuántos hermanos o amigos se levantarán de esa tumba y buscarán y no encontrarán a sus seres queridos? Simplemente porque así como pasó con la resurrección de Cristo, tampoco le creímos cuando Él dijo, vendré otra vez y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo decido creer y yo escojo creer en las promesas de Jesús, porque si Él prometió que vendría a la tierra, daría su vida por nosotros, resucitaría al tercer día, y esas cosas pasaron, Él la cumplió, ¿por qué no habría de cumplir lo que viene? La otra promesa cuando Él dice, vendré otra vez, por segunda vez a la tierra, a buscar a los que me aman, y resucitaré a tu familia que también creyó en mí? Me gusta mucho una analogía que hace el pastor Bullón, que ya lo habíamos mencionado antes, Sí. que dice más o menos así, voy a parafrasear, tratar de explicarlo. Él dice, bueno, ¿qué pasa? Porque nosotros predicamos, ¿cierto?, la segunda venida de Jesús, que aparece en la Biblia. Dice, ¿qué pasa si yo tengo razón con alguien en comparación con alguien que no cree en nada? ¿Qué pasa si yo tengo razón y tú no? Ya, 50 y 50, ¿cierto? Si Jesús no viene, tengamos así que el 50% que no cree, Jesús no viene, ¿qué pierdo yo? ¿Qué puedo perder yo? Solo viví una vida tratando de ser mejor persona, de amar a los demás, de crecer, de ser mejor para con el resto. Listo, eso, nada. No perdemos nada, en realidad es más ganancia que pérdida, claro. Si se ve de esa manera. Pero ¿qué pasa si al revés? Yo tengo razón, Jesús sí viene. ¿Qué pierdes tú? ¿Qué pierdes tú? Que no creíste, que no hiciste nada, que no estuviste ni al lado. Si realmente hay un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, te lo querrías perder. Claro. Y aunque fuese por si acaso, en realidad, o sea, la respuesta es muy sencilla. Y quizás yo nunca había visto, no lo había visto desde ese punto de vista. Que si yo igual tengo una hermana, mi hermana mayor también falleció, yo no la conocí, no habíamos nacido ninguna de mis hermanas, mis papás eran muy jovencitos y perdieron a su primera hija, ellos tenían 19 años y cuando nació mi hermana mayor falleció, entonces yo no la conocí finalmente, pero igual siempre ha estado presente, digamos, en la historia de mis papás y por ende en la mía, entonces nunca había pensado en eso, que claro, ella va a estar allí quizás y cuando en ese reencuentro, si no encuentra a sus seres queridos, ¿qué va a pasar? Más no quisiera obviamente que ese fuese el motivo por el cual yo me acerque a Jesús y quiera vivir en ese momento. Pero obvio es la muerte de Jesús, su resurrección nos confirma de que sí era Dios, de que sí todo lo que aconteció y Él promete que va a pasar en un futuro, así va a ser. O sea, ¿por qué habría de no ser si Él ya cumplió ciertas cosas? Entonces, ese mañana, esa tierra nueva, ese momento prometido de esperanza en el cual no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, no va a haber enfermedad, no va a haber violencia y va a ser un mundo perfecto que quizás solo existe en películas o quizás hasta ni siquiera en películas, solo en nuestra mente. ¿Por qué me lo querría perder? Más cuando allí voy a poder compartir con aquella persona que me amó hasta su última gota de sangre, que es Jesús. Luego de que Jesús resucitó, Él se vuelve a encontrar con sus discípulos y ahí hay una parte en la Biblia que se titula La Gran Comisión. Y quizá, bueno, ya para ir cerrando estos cuatro capítulos, podríamos quedarnos con ese llamado quizás para las personas. ¿De qué nos habla esta Gran Comisión para la que todos fuimos llamados? Todo cristianos fuimos llamados a esta Gran Comisión. Bueno, los apóstoles tuvieron el privilegio de ver a Jesús. Los historiadores ya se han puesto de acuerdo en esto, algunos cristianos, otros no cristianos, algunos creyentes, otros no, pero no hay cómo refutar el que Cristo resucitó y fue visto y apareció a más de 500 personas en un lapso de tiempo de como unos 40 días, desde que resucitó hasta que ascendió a los cielos prometiendo regresar. Y los apóstoles tuvieron el privilegio de estar con Jesús. ¿Recuerdas tú cuando se aparecen los apóstoles y había uno que entre ellos no estaba, Tomás no estaba? Y entonces los apóstoles le cuentan, Jesús estuvo con nosotros aquí. Y él dice, si yo no lo veo, no toco, no meto mi mano en su llaga de las marcas de la cruz, no voy a creer.
Y Cristo aparece otra vez allí en la escena, dentro de ese salón, y dice, ¿cierto? Bienaventurados los que no vieron y Y creyeron. creyeron. Y en eso estamos nosotros, que Jesús estuvo en la tierra con los apóstoles y Él les dijo, bueno, si ustedes han creído que yo soy el Mesías, si ustedes han creído que yo tengo buenas nuevas para ustedes y que hay salvación con el sacrificio que yo experimenté allí en la cruz del Calvario y de alguna forma confirmé con mi resurrección, entonces ahora les explicó a ellos, esto es para toda la humanidad. Ahora vayan y cuéntenlo, díganle a los demás. A quien se encuentren, díganle, háblenle de mí, hagan más discípulos y enséñenles todas las cosas, bautícenlo y enséñenles todas las cosas que de mí han aprendido. Y la promesa del Señor es que si ellos hacían eso, dice, y yo aquí que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, el Señor nos entrega una comisión, nos entrega un gran desafío. El desafío de hablarle a otros acerca de Jesús, quizás lo que estamos haciendo tú y yo ahora a través de este podcast, diciéndole a los amigos que nos escuchan que creemos que Jesús murió, que Él es nuestro Salvador y entendemos que Él murió por ti, por mí, por todos. Por lo tanto, el estar haciendo esto y lo que tú puedes hacer con tus redes sociales, lo que puedes hacer con tus amigos, con tus vecinos, con tu familia, hablarles a aquel sacrificio maravilloso de Jesús, va a traer para ellos una oportunidad para no perderse, porque Cristo ya pronto vendrá. Y Él dice, cuando yo vuelva, yo quiero encontrarme con todos aquellos que crean por testimonio de ustedes. Háblenle al mundo, díganlo. La gente tiene que saber, el que está enfermo, el que se siente solo, el que no tiene amigos, el que se siente rechazado, el que fue a lo mejor maltratado por los demás, el que, etcétera, tiene tanto dolor y sufrimiento, vive en un mundo de tanto dolor y angustia, que sepa que yo morí por él, pague el precio de su restauración y ese dolor no será para siempre. Este mundo de pecado tendrá un fin y yo pronto vendré para llevarlos a un mundo donde ya no habrá llanto, dolor, clamor, enfermedad, muerte, porque este mundo y su pecado habrá pasado. Háblele a los demás, dígale que hay buenas nuevas y eso es lo que significa evangelio, buenas noticias, las noticias más lindas que hoy día nosotros podemos escuchar, que es que Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos, pero que pronto regresará. Amén. Y mientras tanto, Él va a estar con nosotros, así como dice su palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Bien, hemos llegado al fin de esta miniserie de podcast, Marcas de Cristo en el marco de Semana Santa. Y quizás para finalizar, Pastor, no sé si le parece que podamos orar. Para buenísimo. El cierre de esto, nos habíamos saltado esa parte todas las otras veces, pero para el cierre de esta serie vamos a orar. Y vamos a igual pedir allí a aquellos que nos están viendo que nos comenten, que nos escriban qué les pareció, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, a ver si podemos extender esta serie. Ya tenemos proyectos como Departamento de Comunicaciones, ahí les hacemos el spoiler de poder tener quizá un podcast permanente, pero vamos a ver cómo nos va en este. Así que ahí les pedimos su apoyo, coméntenos qué tal, qué les pareció, si tienen alguna duda, alguna nueva propuesta, alguna idea. Allí vamos a leerles y tener esa interacción con ustedes para tomar en cuenta su parecer. ¿Bien? Y también ofrecerles, si quieren conocer más acerca de este plan de salvación, Nuevo Tiempo obviamente tiene... Claro, allí tenemos muchas guías de estudio, tenemos una guía que se llama Jesús Restaurador de la Vida. Escríbenos, déjenos ahí en los comentarios, yo quiero, puede escribir, y ahí vamos a contactarnos para poder hacerles llegar la guía de manera gratuita, gracias a nuestros Ángeles de Esperanza, Pastor, a nuestro proyecto de Ángeles de Esperanza. Así que allí solo deben escribirnos yo quiero y ahí les hacemos llegar la guía Jesús Restaurador de la Vida. Bien, Pastor, ¿oramos? ¿Vamos a orar entonces? Ajá. Sí. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, gracias porque un día tú decidiste enviar a tu Hijo, a Jesús, para que no solo tomara nuestra naturaleza humana y enfrentara todo lo que significa ser un ser humano aquí en la tierra, cansarse, tener hambre, tener sed, sentirse abrumado por las cosas de la vida, ser tentado en todas las cosas por el enemigo, tan solo para mostrarnos que hay un amor maravilloso que tú quieres profesar para nosotros. Y gracias porque lo enviaste para que Él se dejara llevar por esa vía dolorosa, siendo maltratado, siendo azotado,
dejaste que sus manos y sus pies fueran clavados al madero. Y Señor, ese dolor, esa angustia de ese sacrificio maravilloso llega hasta nuestro corazón hoy día, tan solo para reconocer que con su sacrificio y su muerte hoy nosotros alcanzamos salvación. Amén. Podemos tener perdón y podemos tener la esperanza de una vida mejor. Amén. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de tener esa esperanza. Y oramos por los amigos, por las amigas que nos acompañan, que nos siguen, que están viendo o escuchando este podcast. Permite, Señor, que también ellos, así como nosotros hoy, también ellos puedan abrirle el corazón a Jesús y decirle: Jesús, entra en mi corazón. Si moriste por mí, si viviste todo lo que sufriste, lo hiciste por mí, Señor, te entrego mi vida. Ayúdame, porque quiero estar listo para cuando regreses. Oramos por todos nuestros amigos, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Abrázalos con amor. Dales tu cariño especial. Atiende sus necesidades. Sabemos que escuchas cada oración, cada plegaria, y que nunca llegas tarde, que tienes todo el poder, que tienes un plan para nuestras vidas. Y en ese plan estaba incluido el cerrar tus ojos, el mirar quizás hacia un lado para ver cuando Jesús moría en la cruz del Calvario. Él tenía que enfrentarlo solito. Él lo declaró: Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Sin duda en tu corazón estaba todo el ímpetu de querer y el anhelo de ayudarlo, de no verlo sufrir. Pero por amor a nosotros, Señor, permitiste que así pasara, porque Cristo también se ofreció para eso, para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Gracias por esto, Señor. Te ofrecemos lo que somos, así como tú lo hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, Pastor Mario, por acompañarnos estos 4 capítulos. Esperamos que podamos invitarlo en alguna otra ocasión, si usted tiene la disposición, por supuesto. Si ustedes tienen la gentileza de invitarme, yo agradecido. Perfecto, muchas gracias. Entonces nos despedimos de esta miniserie. Les agradecemos por ahí habernos visto. Les invitamos a que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales. Pueden allí buscarnos como Nuevo Tiempo Chile y ahí suscribirse, activar las notificaciones y todo para que ahí puedan recibir el contenido que hacemos con mucho cariño y amor, inspirados por Dios, ¿cierto? Para que puedan conocer de la palabra de Dios y de su amor en profundidad. Así que nos vemos hasta la próxima, si Dios quiere. Adiós.